Suele pensarse que para encontrar un entorno de alta presión financiera o, no sé, negociaciones despiadadas y una gestión del riesgo llevada al límite, hay que mirar directamente a Wall Street. Claro, o a una mesa de póker de estas de apuestas altísimas en un casino, ¿no? Exacto, sí. O sea, siempre asociamos esa intensidad con trajes de chaqueta, pantallas llenas de gráficos y, en definitiva, adultos tomando decisiones críticas. Sí, porque se asume que el cálculo de riesgos complejos y la asimilación de pérdidas que son irreversibles, pues son habilidades puramente de adultos. Cosas que se aprenden, no sé, en una escuela de negocios o a base de golpes en el mundo corporativo. Pues fíjate que al meternos de lleno en esta inmersión a fondo, repasando los textos y los relatos de hoy, queda clarísimo que esa escuela de negocios ya existía hace décadas, pero a nivel de asfalto y tierra. Totalmente, a pie de calle. Tenemos aquí en la mesa una serie de documentos súper interesantes que van desde análisis de mecánicas físicas hasta relatos puramente costumbristas ambientados en pueblos de España, concretamente en Extremadura. Y es increíble porque todos convergen en un punto que a priori es insospechado, que es la brutal complejidad estratégica de las canicas. Las canicas, sí, que en otros sitios llaman bolitas o marbles, pero que aquí, al desnudar este pasatiempo de, digamos, esa pátina de nostalgia barata, lo que revela es un ecosistema donde un grupo de chavales estaba dispuesto a apostar su patrimonio más valioso. Y ojo, un ecosistema que funcionaba de manera completamente autónoma, o sea, sin baterías, sin algoritmos y, lo que me parece más importante, sin la red de seguridad que proporciona siempre la intervención de los adultos. Bueno, vamos a desgranar esto porque, de verdad, resulta que un puñado de esferas de cristal y un círculo dibujado en el polvo con la punta de una zapatilla podían literalmente detener el tiempo en una tarde de verano. ¿Una pasada? Pero, a ver, antes de poder siquiera rozar el drama social y la economía despiadada que se generaba en la calle, tenemos que bajar al barro, literalmente, y entender la biomecánica de este juego. Sí, porque el objetivo primordial parece pura física de colisiones elemental, ¿verdad? Golpear las canicas de los oponentes para sacarlas de un área delimitada y, bueno, así poder quedártelas. Claro, la teoría es sencilla. Pero la ejecución de esa colisión es una maravilla técnica. O sea, los documentos describen con un nivel de detalle casi forense la figura de lo que llamaban la tiradora. La mítica tiradora, sí. Exacto, no usa cualquier canica para atacar. El jugador seleccionaba una esfera muy específica, normalmente pues con mayor densidad o más pesada o incluso con imperfecciones en el cristal que le daban como un agarre superior. Es que era la herramienta de trabajo, digamos, el proyectil balístico del chaval. Leyendo las fuentes, a mí lo que realmente me llama la atención es la descripción puramente anatómica del disparo clásico. Madre mía, la postura es clave. Totalmente. Agachados a ras de suelo, la mano de apoyo se ancla en la tierra o en el asfalto para crear una base súper estable. Se sujeta la canica con el dedo índice y el pulgar, se comprime por detrás. Como un muelle. Eso es. Viendo los diagramas de los textos, yo no podía evitar pensar en un mecanismo de relojería o en la tensión de un arco milimétrico, ¿sabes? Se acumula energía potencial en un tendón minúsculo para liberarla de golpe, buscando ese sonido tan característico, ese clac tan seco. Y fíjate que esa tensión milimétrica tiene una traducción neurobiológica directa, que es brutal. A ver, cuéntame. Pues que estamos hablando de un cerebro infantil calculando vectores de manera subconsciente. Quien ejecuta ese disparo no solo está soltando un dedo al azar, está integrando muchísima información visual sobre la distancia, Claro, calculando la fuerza. calculando el coeficiente de fricción del polvo suelto frente al asfalto liso, ajustando la motricidad fina de las articulaciones. O sea, fomenta una disciplina férrea, porque 1 milímetro de desviación en la liberación de ese pulgar o un mal cálculo del viento en un día de levante y la energía cinética se dispersa arruinando toda la jugada. Estela, ¿eh? Pero la precisión física es solo el billete de entrada, digamos. Porque una vez que dominas el resorte del pulgar, el entorno deja de ser un simple decorado. Se convierte en el tablero. Exactamente. Los textos detallan cómo la geografía de la acera dictaba el destino de los jugadores, metiendo capas de táctica que de verdad transformaban la partida por completo. Y aquí entra, por ejemplo, el WA. Ah, el famoso WA. Claro que cambia las reglas de jugar en llano. Alguien escarba un agujero en la tierra, un hoyo pequeño, y el objetivo es meter la canica ahí.
Y si lo logras, adquieres de repente el poder de atacar a los demás desde una posición protegida. Y lo fascinante aquí es cómo ese wow introduce un elemento de jerarquía estática y, digamos, de monopolio temporal. Ya te digo. O sea, de repente la topografía plana y democrática de la calle desaparece. Quien domina ese hoyo se convierte en un terrateniente. Tiene el privilegio absoluto de decidir a quién atacar, a quién perdonar por un turno y básicamente a quién arruinarle la tarde. Se convierte en el amo del callejón. Totalmente. Obliga al resto de los jugadores a recalcular su posición espacial todo el rato, forzándolos a mantenerse en la periferia y evaluando constantemente cuál es el radio de alcance del dictador del hoyo. Y es curioso porque esa jerarquía estática se rompe por completo en otra modalidad que mencionan las fuentes, que es el circuito. Ah, sí, el de los obstáculos. Sí, describen literalmente una carrera de obstáculos, improvisada, aprovechando pues las grietas, las raíces de los árboles, dos bordillos. Aquí ganaba el oportunista nato. Claro, el que mejor leía el terreno. Eso es. Las fuentes narran cómo ciertos jugadores perfeccionaban el uso de los rebotes en la pared para sabotear a los rivales desde ángulos ciegos, como si fuera una mesa de billar, urbano, pero a lo bestia. Un billar con baches. Exacto. Pero leyendo todas estas descripciones, hay algo que me llama mucho la atención y quiero saber qué piensas. Es sobre la modalidad que llaman a la raya. Vale, sí, tirar a acercarse a una línea. Sí, trazas una línea en el suelo con tiza o una piedra, lanzas desde lejos y gana el que queda más cerca de la línea sin pasarse. Y a ver, aunque el instinto te dicte que golpear a otra canica para sacarla de un círculo requiere más pericia, yo me atrevería a decir que a la raya es de lejos el modo más agotador a nivel mental. Ah, ¿sí? ¿Por qué crees eso? Porque exige una contención absoluta en un juego donde, por defecto, todos los niños quieren usar la fuerza bruta. Ya, entiendo por dónde vas, pero la verdad es que difiero bastante en esa interpretación, si miramos el panorama completo. ¿En serio? Sí, a ver, a la raya es un ejercicio de calibración física pura, sí, es verdad, pero es un entorno muy educado. Falta el factor clave que define la verdadera experiencia de las canicas, que es la paranoia. La paranoia, uff. Exacto. El desgaste mental real explota en la modalidad a matar. Ya, el nombre lo dice todo. Totalmente. Juegas directamente desde donde cae tu canica, sin círculo a lo largo de toda la calle. Si golpeas al rival, lo eliminas y te quedas con su canica. Así de simple y así de brutal. El nivel de amenaza en el modo a matar es existencial en cada turno. Ya, pero piénsalo un momento. En a la raya, si te pasas 1 milímetro, también pierdes la ronda directamente. O sea, tienes que reprimir el impulso natural de lanzar con fuerza. Ese freno inhibitorio en un niño de 9 o 10 años, a mí me parece una barrera psicológica monumental. Es una barrera, claro, pero ese freno inhibitorio es puramente motriz. En Amatar, el desgaste social y psicológico continuo, porque estás gestionando la proximidad de múltiples depredadores al mismo tiempo. Visto así. Es que las fuentes describen a niños que, fíjate, preferían sacrificar su turno lanzando su propia canica debajo de un coche aparcado. ¡Ostras! Sí, a varios metros de acción, solo para proteger su posición y que no les dieran. O sea, a la raya es tú contra una línea estática de tiza en el suelo. Pero a matar es tú contra 3 o 4 agentes caóticos que quieren arrebatarte tus bienes materiales. Vale, me convences. Y aquí es donde se pone muy interesante, de verdad. Porque esa transición de jugar contra una línea pasiva a jugar contra auténticos depredadores nos lleva directamente al corazón de lo que narran los relatos costumbristas. A la chicha del asunto. Eso es. Entramos en la economía del patio y en lo que los documentos llaman explícitamente reglas bestias. ¡Qué buen término! Es que el concepto que dinamita por completo la supuesta inocencia del juego es lo de jugar a canica puesta. Uf, palabras mayores. Quien pierde la partida pierde el objeto físico. Fin de la historia. No hay apretones de manos ni devoluciones entrañables al atardecer para irse a casa contentos. El derecho de propiedad se transfiere de forma permanente en medio del asfalto. Y el valor de esa transferencia, a ver, no se puede entender sin analizar la divisa en sí, porque en este ecosistema tan cerrado las canicas no eran piezas intercambiables sin más, ni poseían un valor estándar como las monedas. ¿Qué va, qué va? Eran bienes con una tasación subjetiva hiperinflada. Totalmente. Los textos hablan de las canicas con una reverencia que es casi mística.
Mencionan esferas con remolinos imposibles dentro del cristal, modelos legendarios que definían tu estatus social en el barrio, como la famosa escurridiza que llamaban la lechera o la mítica ojo de gato. La ojo de gato, madre mía. Claro, es que perder una ojo de gato no era perder una pieza de un pasatiempo, era perder capital reputacional puro en tu calle. Y sabiendo lo que estaba en juego, pues los chavales diseñaban modalidades que elevaban el riesgo a niveles patológicos. En los textos hay páginas enteras dedicadas a lo que llaman el tiro a traición. Que es básicamente un modo que institucionaliza la falta de ética. Literalmente. O sea, si te posicionabas de forma vulnerable por un segundo o te distraías midiendo una distancia con el pie, alguien podía dispararte fuera de turno. Una emboscada en toda regla. Recompensaba la emboscada. Y esto, claro, cambiaba por completo el lenguaje corporal de los jugadores. Ya no solo mirabas fijamente a tu objetivo, las fuentes describen a estos críos girando la cabeza constantemente, desarrollando una hipervigilancia que debía ser agotadora. Yo me pregunto por qué narices inventarían una regla que los obliga a vivir en paranoia absoluta. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de, digamos, la psicología evolutiva, estos niños estaban poniendo a prueba los límites del pacto social en un entorno simulado. A ver, explícame eso. Inventar el tiro a traición o la famosa regla del todo vale, donde se permitían rebotes destructivos o usar esferas gigantes de acero. Los rodamientos industriales, sí. Exacto. Jugar con eso era la forma empírica y súper práctica de investigar hasta dónde podía tensarse una regla antes de que todo el grupo colapsara, digamos, en violencia física. Las intensas disputas que recogen los textos, esos gritos de eso no vale, o esa no, que es de cristal bueno y se pica, no son meras rabietas de críos. Son procesos de negociación contractual en tiempo real. Tal cual. Son el equivalente a un arbitraje comercial, pero sin un juez presente. Se ve a niños debatiendo precedentes, argumentando si la superficie irregular de un adoquín anula o no la legalidad de un rebote. Claro, haciendo jurisprudencia de asfalto. Exacto. La lección monumental aquí es la gestión del riesgo extremo y sobre todo de la frustración. Estaban aprendiendo a calcular el ratio entre el beneficio enorme potencial de ganar un ojo de gato y la devastación financiera y emocional de perder su propia tiradora. Según los relatos de Extremadura, Eran la excepción absoluta, no la norma. sorprendentemente civilizados. Y esto se sostenía gracias al contexto cultural único en el que operaban, ¿no? Era un mundo callejero, polvoriento, donde el tiempo libre era masivo y, sobre todo, donde carecía por completo de supervisión adulta. La palabra dada en la calle era la ley suprema porque, sencillamente, no había ninguna otra autoridad a la que apelar. Y es que la ausencia de figuras de autoridad externas es el pilar maestro de toda esta estructura. Claro, Piénsalo, si un padre intervenía y bajaba a la calle para devolver una canica perdida a su hijo que estaba llorando, destruía por completo la economía del juego, deshacía el valor de la divisa y anulaba todo el peso de las consecuencias. se cargaba el mercado. Y hablando de esto, hay un relato que me parece espectacular en los documentos. Habla sobre un chico al que apodan en el barrio el rey de las canicas. Y creo que ilustra esta dinámica de una forma súper cinematográfica. Es una historia buenísima, sí. La ambientación, además, nos sitúa en un pueblo de Extremadura justo tras la hora de comer. O sea, el calor es asfixiante, aplastante. Las calles están vacías, excepto por este grupo de chavales. La hora de la siesta. Total. Tienes las bicicletas tiradas de cualquier manera en los portales, el olor a tierra seca. Y de fondo, casi como, no sé, como un ruido blanco que delimita la frontera del mundo real, el eco distante de las madres gritando desde los balcones, cosas como «¡No te vayas muy lejos!». Que era un límite geográfico que, seamos sinceros, rara vez se respetaba. El asfalto recalentado era su jurisdicción soberana, su territorio. Pues en ese escenario exacto se desarrolla el clímax del relato. El rey del barrio, el intocable que siempre empuña su tiradora más pesada y desgastada por las batallas, se encuentra acorralado. Ha puesto en juego su canica más preciada, su tesoro personal. Tensión máxima. Llega su turno. Es el tiro que define si mantiene su estatus o lo pierde absolutamente todo. Y la narrativa aquí se vuelve casi a cámara lenta. El chico se agacha, se limpia el sudor y el polvo de las manos en el pantalón. Apunta a la canica del rival, que está peligrosamente cerca de la suya. Silencio absoluto en el círculo, me lo imagino. Nadie respira. El texto lo enmarca con una crudeza que es muy poética. Dice, respiró, clac, falló.
La física básica traiciona la técnica en el momento de mayor presión. Un fallo crítico de apenas milímetros, pero letal. Un fallo que lo deja en la peor posición posible, totalmente expuesto a campo abierto para el rival. El silencio que sigue a ese instante en la calle es denso, cargado de electricidad. Me imagino que nadie dice nada. Nadie se burla, nadie dice ni mu. El rival, que es un chico que según el texto ha estado esperando este momento durante todo el verano, avanza sin decir una sola palabra. Se arrodilla, coloca su pulgar y se oye otro clac. El tiro de gracia. El sonido del cristal golpeando de lleno el cristal del ojo de gato retumba en la calle vacía. Un impacto perfecto que desplaza el tesoro del rey fuera de la zona segura. El rival alarga la mano, recoge la esfera del suelo y pronuncia solo 2 palabras. Es mía. ¡Ostras! El traspaso de poder se ha materializado delante de todos. Ya te digo. El rey, claro, atrapado por el pánico de una pérdida irreversible, intenta agarrarse a un clavo ardiendo. Inicia una protesta así atropellada diciendo: «Esa no vale, había una piedra en medio, he resbalado». Las excusas de la desesperación. Pero el grupo se mantiene completamente impasible. Y la respuesta del rival corta el aire caliente de la tarde como una guillotina. Le dice: «Vale lo que hemos dicho». ¡Qué maravilla de frase! Es que en esas 5 palabras, vale lo que hemos dicho, reside toda la arquitectura legal de su pequeña civilización. Totalmente. O sea, es la confirmación verbal del contrato social inquebrantable que tienen. El rey no acata la pérdida porque haya un árbitro con un silbato amenazando con expulsarle, ni porque se haya leído un código de conducta de fair play. No, para nada. Acata la derrota porque comprende de forma visceral que si rompe la norma consensuada en ese preciso momento, el valor de todas sus victorias pasadas y las futuras se reduce automáticamente a 0. El juego se basa en el honor implícito de la calle. Si no, no hay juego. Exacto. Sin ese estoicismo ante la pérdida, la calle deja de ser un territorio ordenado con sus propias leyes y se convierte en un caos sin sentido donde nada tiene valor. Y el relato concluye de una forma que resulta profundamente reveladora para quienes nos escuchan, porque tras esa sentencia no hay más discusión. El rey se traga la bilis, las sombras de las fachadas empiezan a alargarse, el calor por fin cede un poco y vuelve a sonar el inconfundible grito desde las ventanas. ¡A cenar! El toque de queda universal. Tal cual. Los chavales se levantan, se sacuden el polvo endurecido de las rodillas y cada uno se va a su casa. El rey ha perdido su posesión más valiosa. No, ha sido destronado en su propio portal. Pero el texto deja clarísimo que al día siguiente, a las 4 de la tarde, volvería a estar exactamente en el mismo sitio con otra canica en el bolsillo, dispuesto a enfrentarse a las mismas reglas despiadadas. Claro que volvería. Volvería porque la estructura de riesgo y recompensa era, en el fondo, justa. El sistema le ofrecía la agencia absoluta sobre su propio destino. Nadie iba a jugar por él, eso estaba claro, pero tampoco nadie iba a limitarle sus posibilidades de recuperar el trono al día siguiente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recorriendo el camino que hemos trazado analizando estas fuentes tan geniales, vemos que lo que parece un simple recuerdo sepultado en el polvo es en realidad un manual de comportamiento humano brutal. Totalmente. Hemos diseccionado la biomecánica milimétrica de un dedo pulgar que se convierte en catapulta. Hemos debatido sobre la paranoia y el desgaste psicológico de enfrentarse a depredadores en el asfalto caliente. Y hemos visto los mercados. Sí, hemos explorado ecosistemas financieros de riesgo extremo, divisas hechas de cristal y finalmente la pura justicia de la calle. Quienes nos escuchan pueden ver claramente que estas interacciones analógicas, sucias y muy marcadas por la pérdida tangible de cosas, forjaban herramientas formidables para el futuro. Enseñaban a calcular variables imposibles, a gestionar el terror absoluto a perderlo todo y, sobre todo, a respetar un pacto común de forma táctil, en el polvo, cara a cara y sin ningún tipo de filtro. Y fíjate que todo esto nos empuja hacia una reflexión final que la verdad es bastante incómoda sobre el diseño de las infancias modernas, porque hemos analizado un juego muy rudo, donde la asimilación del fracaso era absolutamente obligatoria y, como decíamos, donde nadie intervenía para amortiguar la caída cuando se perdía un ojo de gato. 0 paracaídas.
Exacto. Y al contrastar esto con los entornos donde se desarrollan los juegos de las generaciones actuales, espacios que están digitalmente blindados, hipermoderados, estructurados por unas interfaces que eliminan el conflicto de raíz y donde, bueno, la pérdida casi siempre se soluciona simplemente pulsando el botón de reiniciar partida. Qué gran diferencia, sí. Pues cabe preguntarse seriamente para nuestra audiencia qué infraestructura emocional estamos dejando de construir. O sea, qué tipo de resiliencia visceral y comprensión de ese contrato social se están perdiendo para siempre por el simple hecho de haber limpiado el polvo de las calles y haber desterrado el riesgo irreversible del juego infantil.